Y ya estamos con el doctor Eduardo Casabat. Él es licenciado en Psicología de la Sociedad Argentina de Psicotrauma y profesor titular de Atención en Crisis y Catástrofe de la Universidad de El Salvador. El tema que vamos a tratar se llama estrés postraumático y no sé si el nombre está muy de moda o hay mucho estrés. Probablemente las dos cosas, ¿sí? Hay mucho estrés y hay mucho estrés postraumático. Todos, el que más, el que menos, tiene en su haber alguna situación traumática, alguna situación que lo ha impactado, que le ha dejado alguna huella, alguna marca, y a esto es lo que llamamos trauma psicológico, en última instancia, ¿sí? Hay diferentes tipos de trauma, dependiendo de la etapa vital en que sucede el trauma. No es lo mismo ser traumatizado en la primera infancia que en la adultez. Depende también de si es un trauma único, singular, o si es repetido a lo largo del tiempo, si da tiempo a recuperarse o no, de las circunstancias vitales en las que está la persona. A veces uno está más propenso, más débil a ser traumatizado y en otra etapa de la vida no. Entonces, tenemos diferentes factores que van a afectar la reacción del individuo frente a algún hecho amenazante o altamente estresante que puede provocar una reacción de trauma psicológico. Casabat, por ejemplo, es una persona que sufrió, que está en la inseguridad, ¿no es cierto?, que existe a nivel mundial. Un hecho de, bueno, que le robaron una cartera, que le pusieron un revólver en la cabeza, etcétera, etcétera. Podemos decir que después de que le pasa esto, por más que quiera olvidar el hecho, ¿queda alojado en algún lado? Efectivamente, lo que ha enseñado los progresos de la neurociencia es que los recuerdos traumáticos se archivan de manera diferente a los recuerdos normales. Quedan como estancados en el presente. Entonces, lo que pasa con esos recuerdos es que no se recuerdan en rigor de verdad, sino que se reviven, se reexperimentan. Entonces, cuando uno, por ejemplo, sufrió, como decís, un robo, supongamos, y pasa por el lugar donde pasó el robo, o un lugar similar, o una persona de características similares, dispara ese recuerdo de una manera en que se reexperimenta. Vive ahora como si estuviera pasando ese momento. Entonces siente miedo, angustia, ansiedad, palpitaciones, etcétera, como si le estuviera pasando. Eso es la reexperimentación del trauma psicológico. Por ejemplo, Casabat, una persona que haya tenido una X operación, ¿no es cierto? Yo escucho hablar, contar el episodio quizá por un mes y lo vuelve a contar y lo vuelve a repetir. ¿Eso es normal? Efectivamente, nosotros tenemos, no siempre que estamos expuestos a una situación potencialmente traumatogénica, salimos traumatizados. Es decir, tenemos mecanismos naturales de curación, de sanación. De la misma manera que cuando uno se lastima, no tiene que ir corriendo al médico y tomar antibióticos, el cuerpo se sana solo, en muchos casos, la mente también. Entonces, uno de los procedimientos que tenemos para metabolizar una situación que nos ha impactado es contarlo, es hablar de lo que nos pasó. Y entonces pasa que a veces sucede algún hecho mínimamente estresante y lo vamos contando a lo largo del día y se lo contamos al vecino, al portero, a un familiar, hasta que descargamos esa carga emocional, esa angustia que nos provocó y pasa al olvido. Cuando se obtura ese mecanismo, muchas veces es cuando uno se le queda atorado y entonces se va provocando la reacción traumática. Cuando alguien dice, bueno, tenés que olvidarte, no hables de eso, tenés que superarlo, y obtura el mecanismo natural de contar repetidamente lo que a uno le pasó. O por ejemplo, escuché yo varios comentarios de la gente que vino de Malvinas, ¿no es cierto?, de los soldados, y que fueron después, en vez de entrar como héroes, entraron como nada y fueron maltratados, ¿no es cierto? Y pasaron por una situación bastante difícil. ¿Qué pasa con esta gente? ¿Cómo se inserta nuevamente en la sociedad? Bueno, ahí sufrieron no solamente el trauma original, no solamente el no poder hablar de lo que les pasó porque eran considerados locos, sino que encima había cierta culpa, cierta vergüenza, y siempre la culpa y la vergüenza empeoran el pronóstico. ¿Sí? Entonces, eso hizo que
fuera difícil reinsertarse en la sociedad. Para muchos no podían decir lo que les había pasado, no podían explicar lo que les pasaba en ese momento, con lo cual se produce una segregación. Una de las cosas que nos ayuda a superar las situaciones traumáticas son las redes sociales, estar conectados con otros. Y justamente la gente de Malvinas estaba aislado porque eran mal vistos y porque se autocensuraban y no contaban lo que les pasaba por miedo al rechazo social. Entonces, son dos factores que han hecho que el pronóstico empeore y que sea difícil superar eso justamente por estos factores agregados. Casabat, llegaron hasta el suicidio. Muchos de ellos. Creo que, si no recuerdo mal, hay tantos o más muertos por suicidio que muertos en combate. Exacto. ¿Y la persona que es violada? Bueno, la violación es un hecho extremadamente traumático, que deja marcas muy profundas. Así como decía antes que no todos los hechos traumáticos dejan marcas, me atrevería a decir que prácticamente todas las violaciones dejan marca, porque es una agresión demasiado profunda a no solamente la integridad física, sino también psíquica. Entonces, las mujeres violadas y los hombres, también hay hombres violados, quedan profundamente traumatizados, y esto puede tener efectos sobre muchos aspectos de su vida que tienen que ver con las relaciones con los demás, retraimiento, problemas en las relaciones sexuales. Es decir, que tiene una amplia gama de factores y de sintomatología, y que en la mayoría de los casos hay que tratarlos. Así como en otros casos no hace falta tratamiento, yo diría que en los casos de violación también es necesario casi siempre el tratamiento psicológico especializado no solamente en traumas, sino en violación. Claro, yo pienso que esto se debe también transmitir de generación en generación, porque, por ejemplo, si es violada una adolescente, mujer, ¿no es cierto?, cuando tiene un hijo, una hija, ¿qué le puede transmitir? ¿Qué seguridad le puede transmitir para salir a la calle y para creer en los demás? Bueno, efectivamente hay mecanismos de transmisión transgeneracional del trauma. Se están estudiando mucho en tercera generación del Holocausto, y también se puede ver muy claramente en víctimas de violación y de abuso sexual. Yo puedo recordar el caso de una paciente que tenía, una chica joven, que tenía todos los síntomas de haber sido violada, ¿sí? Y tenía problemas sexuales, y investigando su historia no aparecía nada. Y fuimos investigando la historia de su familia y resulta que su abuela había sido violada. Y esto se transmite de diferentes maneras, desde lo que se dice acerca de los hombres, cuídate de los hombres, o desde actitudes ínfimas, como por ejemplo ir por la calle caminando con la madre del brazo, de la mano, y cuando se acerca a alguien que la madre haga un gesto de temor, ¿sí? Y esto se transmite inconscientemente, sin que se dé cuenta que le está transmitiendo este temor. Entonces, efectivamente, hay mecanismos transgeneracionales de transmisión del trauma, y que hay que estar muy alerta, porque a veces uno dice, bueno, esta persona no sufrió ningún trauma, pero sí lo arrastra a partir de su familia. Casabat, ¿y el tratamiento? Bueno, el tratamiento es, dentro de todo, lo bueno de todo esto, porque hay tratamientos muy específicos que se han desarrollado. Vos hablabas de las tecnologías en los bloques anteriores, y también nosotros en psicología y en psicoterapia tenemos desarrollos modernos de abordaje del trauma psicológico, que cuando uno piensa en psicoterapia piensa en me van a tirar en un diván y voy a tener que hablar de mi infancia. Exacto. Y voy a estar 10 años hablando. No es más así. Tenemos tratamientos que han sido desarrollados específicamente, que han sido probados en diferentes estudios, controlados, en investigaciones en universidades serias, y que tienen una efectividad muy alta, que pueden restituir la salud mental a niveles insospechados después de haber sido traumatizados severamente durante años. En otro programa en el que vine y hablábamos de las personalidades múltiples, te decía que eso era fruto de la traumatización severa en la infancia, pero que aún así, siendo un trastorno tan severo, podía llegarse a la resolución de las situaciones traumáticas. Así es con violaciones, abusos, accidentes, desastres, etc. Tenemos muy buenas terapias que dan muy buenos resultados en poco tiempo. Bien, la pregunta del millón, ¿no es cierto? El paciente pregunta, doctor o licenciado, ¿cuántos años de terapia tengo que hacer? Yo diría que en general no son años.
Depende de cada caso en particular, de cuán traumatizado esté, de cuántas situaciones haya pasado, de las redes sociales con las que cuente ahora, de cómo, de la vulnerabilidad que tenga, de la actitud que tenga y del profesional que esté entrenado específicamente en ese tipo de terapias. O sea que podría ser en algunos casos, en pocas sesiones, en lo que es en términos psicológicos hablando, podría tener por lo menos un alivio significativo. Bueno, yo te quiero decir algo porque me llamó la señora Ida de Palermo, que va a estar eternamente agradecida porque ella tenía un problema de pánico también, ¿no es cierto? Y me dijo, por favor, que exprese el agradecimiento porque no podía manejar, una persona que había manejado toda su vida y que hasta la acompañás para manejar. Entonces eso me quedó, te felicito realmente. Gracias. Bueno, ahora vamos a un corte y luego continuamos.